compañeros y compañeras, bienvenidos a este espacio Aprende en Casa, desarrollado por el Ministerio de Educación Pública, la Universidad Estatal a Distancia y SINART. Este espacio pretende trabajar y abordar todo lo relacionado con la transformación curricular y el día de hoy tenemos dos invitadas especiales. Buen día, mi nombre es Maybel Quiroz, trabajo en la Dirección de Desarrollo Curricular como asesora nacional y es un placer compartir el día de hoy con ustedes. Muchas gracias, Maybel, bienvenida. Y también tenemos otra compañera asesora que nos visita y acompaña el día de hoy. Buenos días, mi nombre es Carolina Álvarez, soy asesora nacional del Departamento de Apoyos Educativos para el Estudiantado con Discapacidad en la Dirección de Desarrollo Curricular del Ministerio de Educación Pública. Para mí es un placer acompañarles el día de hoy. El día de hoy conversaremos sobre la mediación pedagógica transformadora. Así que, Maybel, ¿puedes comentarnos un poco sobre esto? Por supuesto, Monse, la mediación pedagógica transformadora para el desarrollo de habilidades de aprendizajes esperados es muy importante en la transformación curricular. Podemos decir que es el foco, porque es donde se lleva al aula realmente lo que nosotros queremos cambiar y transformar. Y ahí la persona docente es fundamental, porque es quien va a tomar las decisiones de lo que ocurre en el espacio de aula. En Educar para una Nueva Ciudadanía, que es parte de la política curricular, el docente es tomador de decisiones. Y dentro de la política curricular, algo fundamental es la habilidad. Y eso es una de las preguntas que nos hacen mucho los docentes. ¿Qué entendemos en la mediación pedagógica por habilidad y qué es en sí la mediación pedagógica? Una habilidad es, o podemos definirla, y así lo aprobó el Consejo Superior de Educación, como aquellas capacidades aprendidas por la población estudiantil que utiliza para enfrentar situaciones problemáticas de la vida diaria. Trasciende la simple transmisión de conocimientos, lo cual promueve la visión y formación integral de las personas, de cómo apropiarse del conocimiento sistematizado para crear su propio aprendizaje. Voy a subrayar aspectos fundamentales de esta definición, como lo es la palabra capacidades aprendidas, enfrentar situaciones y vida diaria. ¿Para qué? Para apropiarse del aprendizaje. Entonces, en la transformación curricular, lo que nosotros buscamos en las aulas y lo que el docente tiene que comprender es que los aprendizajes esperados que vienen en los programas de estudio se vincularon con las diferentes habilidades. En la transformación curricular tenemos 13 diferentes habilidades. Ahora vamos a exponer o explicar qué vamos a entender por mediación pedagógica. La mediación pedagógica es aquella intervención experimentada, intencionada y activa del profesor que se interpone entre los estímulos y los alumnos para guiarlos en el aprendizaje. Entonces vemos lo importante que es la persona docente para poder facilitar este conocimiento. Y en una mediación transformadora, ¿qué es lo que el docente tiene que siempre pensar que debe de presentarle al estudiantado? Primero, múltiples formas de presentar lo que él quiere enseñar, el aprendizaje que él quiere construir con sus estudiantes. Entonces, tiene que pensar en que se puede presentar de forma visual, auditiva, que los estudiantes puedan manipular, tocar aquello que se va por construir o que se quiere aprender. El otro aspecto muy importante son las múltiples formas de acción y expresión, es decir, múltiples formas para que el estudiante pueda expresar lo que está aprendiendo, pueda construir, pueda indagar. El asombro, la emoción, la motivación son fundamentales para que el aprendizaje pueda darse de forma significativa y el estudiante pueda asimilarlo y pueda acomodarlo en su estructura cognitiva. Y por último, las múltiples formas de implicación. Con esto nos referimos a la motivación, que debe estar presente desde que se inicia, desde que el docente por primera vez presenta o entra en relación con sus estudiantes,
para motivarlos, para que realmente ese clima de aula sea democrático y logre realmente el aprendizaje para todos. Es decir, que todo lo que nosotros podamos estar construyendo, todo lo estemos haciendo de forma conjunta y participativa. Por otra parte, algo muy importante en la mediación pedagógica es que la persona es el centro. La persona estudiante es el centro. Esto lo establece tanto la política educativa como la política curricular. ¿Qué vamos a promover en esa persona? El desarrollo de habilidades. ¿Por medio de qué? De ambientes de aprendizaje retadores, donde las personas realmente puedan tener un reto cognitivo, donde tengan probabilidad de éxito y apoyos para que realmente se sientan que son eficaces, que realmente ellos pueden por sí mismos avanzar y aprender. Además, el docente, como ya lo dijimos, tomador de decisiones y facilitador de las actividades de mediación, promoviendo siempre conocimientos significativos, aprendizajes significativos, con creatividad y asombro, siempre buscando ir más allá, hacer la milla extra, como decimos muchas veces. Y esto siempre unido y complementado con una evaluación continua y diversa, que responda y que sea complementaria a la mediación pedagógica. Todo lo que se va a evaluar es lo que ha ocurrido en el aula, lo que está pasando en el aula. Otro aspecto muy importante, porque el compañero docente se preguntará, bueno, ¿y qué tengo yo que saber para poder hacer todos estos cambios en mi aula? ¿Cómo puedo yo tener diferentes formas de expresar? ¿Qué conocimientos requiero? Bueno, algo muy importante en la mediación pedagógica es que todos esos conocimientos que el docente requiere, él los ha recibido en su formación inicial, como es el saber teórico pedagógico, que es el saber que nos da todos los fundamentos epistemológicos de cómo se debe de educar, de qué es la pedagogía, de qué es la educación, cómo es una ciencia. Luego tenemos otro saber que es fundamental, que es el saber curricular procedimental. Hablaríamos ahí entonces de las didácticas, de las diferentes didácticas que existen para la matemática, para el español, para los estudios sociales. Por otra parte, la disciplina en sí. Por ejemplo, yo soy educadora especial, entonces yo tengo que dominar y conocer qué es la educación especial. Por otra parte, un docente de primero y segundo ciclo tendrá que conocer los fundamentos de la matemática, del español, de los estudios sociales, de las ciencias. Igual vos, Monse, que sos profesora de música, pues entonces dominar tu disciplina, que es la música. Y por último, y no porque sea el último, es el menos importante, es la parte humanística y profesional, que eso también es fundamental. Esta mediación se basa mucho en el vínculo, en lo que nosotros afectivamente podamos hacer con el estudiantado, en cómo nos relacionamos con ellos, en cómo nuestra área realmente emocional está ahí, está presente. Entonces la educación tiene una visión antropológica, y esa visión antropológica es que el hombre es lo primero y que la persona, hombre, mujer, siempre tiene que estar en el centro. Por último, tenemos otras áreas fundamentales en la mediación, como es el área laboral, que eso nosotros también lo hemos estado trabajando mucho con los compañeros docentes, y el área personal, que es toda esa parte que la persona tiene para relacionarse con los demás, y que son áreas que nosotros como docentes siempre tenemos que estar formándonos permanentemente y aprendiendo cada día. Otro aspecto fundamental y básico en la mediación pedagógica transformadora, Monse, es la parte que la neurociencia nos ha facilitado con todas las investigaciones realizadas, y es cómo una persona aprende. Todas las personas aprendemos de la misma forma, tal vez con diferentes ritmos de aprendizaje, pero todas tenemos dos caminos básicos para la cognición. Uno es la cognición básica, que es cuando nosotros estamos procesando la información con nuestra memoria de trabajo, que nos permite almacenar a corto plazo y manipular la información. Y aquí tenemos verbos asociados como reconocer, identificar, citar. Y generalmente esto que hacemos a corto plazo podemos utilizarlo en un momento dado, por ejemplo en una prueba, y luego muchas veces esa información la descartamos.
Entonces el reto más grande que tenemos en esta transformación curricular y en esta mediación pedagógica transformadora es cómo dar un salto cualitativo de una cognición básica, que siempre la tenemos que trabajar, porque esa cognición, como su nombre lo dice, es como los cimientos del aprendizaje, pero tras dar un salto, poder trascender a una cognición superior. Y ahí estamos hablando de procesos como funciones ejecutivas, como planificar, autorregularnos, evaluar, aprender a aprender, que son fundamentales para que una persona sea un aprendiz experto, sea autónomo en su propio aprendizaje y pueda tener procesos de metacognición. ¿Qué quiere decir metacognición? Es cómo yo puedo aprender y autorreflexionar sobre cómo aprendo y mejorar las formas en que yo aprendo y hacerlo cada vez mejor. ¿Qué nos permite esto? Trabajar la memoria a largo plazo, que es la memoria que nos permite obtener aprendizajes significativos y unir lo nuevo que estamos aprendiendo a las estructuras que ya tenemos, a nuestros aprendizajes previos. En este sistema de cognición, tanto básico como superior, hay 3 redes neuronales que son fundamentales para el aprendizaje. Esas redes son el sistema límbico, que se relaciona con todo lo que tenemos que ver con lo afectivo, con nuestra parte emocional. Todo lo que aprendemos está relacionado con nuestras emociones. Por eso la parte emotiva y de asombro es fundamental cuando nosotros planificamos unas actividades para la mediación pedagógica. Luego tenemos todas las redes que tienen que ver con la parte cognitiva, cómo nosotros percibimos, cómo nuestros sentidos nos ayudan a captar toda la información del entorno, cómo lo procesamos. Por eso ahí es fundamental tener múltiples formas de presentar la información. Y por último, son las redes que se relacionan con la parte ejecutiva, todo lo que nosotros expresamos, cómo lo expresamos de forma oral, de forma escrita, con nuestro cuerpo, con nuestras expresiones, y esas redes neuronales tienen que ver con las múltiples formas con las que nosotros presentamos o demostramos que hemos aprendido. Entonces, en resumen, podemos decir que nuestro cerebro está siendo estimulado al mismo tiempo si el docente logra múltiples formas de presentar la información, primero de motivar al estudiante, ¿verdad? Para que él captar esa atención y que él esté, puesto sus ojos, su mente en eso que se está aprendiendo, que esté motivado. Luego tenemos todo lo que el docente le va a presentar, que va a ayudar a que ese estudiante pueda ir captando con sus sentidos, y por último, todo lo que es la expresión. Por eso, el diseño universal para el aprendizaje permite trabajar con estas 3 redes neuronales a la vez y permite que entonces el cerebro de la persona que está aprendiendo y de la persona que está facilitando, si lo está haciendo desde estas 3 redes neuronales, pues esté sumamente estimulado, y ahí es donde el aprendizaje se da y donde vamos a dar ese salto cualitativo de una cognición básica a una cognición superior. Hola, yo soy Pamela y aunque este parezca un video de youtuber, no lo es. En este video vamos a hablar de algo que quizás es desconocido y causa dudas. Se trata de la transformación de la educación en Costa Rica. Pero no lo voy a hacer sola. Más adelante tengo una invitada súper especial, mi profe Paz. Ustedes saben que el mundo está cambiando. Por eso, la educación debe cambiar. Hoy, el tema de desarrollar habilidades es muy importante y desde las escuelas y colegios, los y las profes construyen el aprendizaje de la mano con los estudiantes. Ahora los profes nos enseñan a pensar, de que saquemos nuestras propias conclusiones. Por eso, el MEP está trabajando el desarrollo de habilidades. Esto nos ayuda a los estudiantes a aprender para la vida, a ser más competentes en el mundo de hoy. Hay 4 áreas en las que debemos generar habilidades. La primera es que aprendamos formas de pensar para la resolución
resolución de problemas, la creatividad y la innovación, el pensamiento crítico y el pensamiento sistémico. ¡Tranquilos! Yo sé que esto de pensamiento sistémico parece complejo, pero tiene que ver con pensar en el todo y sus partes. ¿Y cuál de estas partes aporta más o causa más efectos? Otra área es la de comprender las formas de vivir en el mundo, para desarrollar habilidades para convivir con otras personas, tener un estilo de vida saludable y ser una persona responsable. La tercera área en la que debemos desarrollar habilidades tiene que ver con la forma de relacionarse con otras personas. Hola, trabajar en equipo y tener confianza. Y por último, el uso de herramientas para integrarse al mundo. Saber cómo utilizar una computadora y el internet. Y por ejemplo, lo más importante, cómo manejo la información responsablemente. Esto tiene que ver mucho con lo que decimos y compartimos en redes sociales. Hola, profe Paz, ¿cómo vas? Súper bien. Qué dicha. A ver, contanos. Bueno, te cuento, Pame. Nuestra profesión nos exige saber y conocer de temas muy variados, desde cómo aprende el cerebro, la importancia de la motivación, las emociones, hasta temas como la identidad digital, la salud sexual, los derechos de las personas menores de edad, entre muchos temas más. Por eso el planeamiento debe estar centrado en la construcción del conocimiento y el desarrollo de habilidades, tomando en cuenta cuáles, cuándo y cómo las vamos a desarrollar. ¿Cómo fue? Seguimos hablando de las habilidades. Tomando en cuenta cuáles, cuándo y cómo las vamos a desarrollar. Los cambios son necesarios para mejorar y avanzar, pero generan un poco de estrés y los procesos son difíciles. Pero si trabajamos en conjunto, nos colaboramos mutuamente, entonces la tarea se logra y podemos avanzar más rápido. Además, es súper importante que las familias estén al tanto de todos estos cambios y se involucren. Pame, ¿sabes que ahora los docentes contamos con una caja de herramientas que nos sirve para facilitar el proceso de mediación pedagógica? ¿El qué? El proceso de mediación pedagógica. Es la forma en que se promueve, se facilita el proceso de aprendizaje. Con esta guía, todos los docentes del país tienen un aliado con apoyo para la evaluación, planeamientos, documentos educativos oficiales y hasta herramientas para el desarrollo profesional. Profe, con todo esto lo que nos estás explicando es que ahora los profes tienen más herramientas con qué trabajar. Exacto. Ay, yo pensé que no estábamos listos para toda esta transformación, pero la verdad es que sí. Sí, yo me siento sumamente orgullosa de ser parte de ese cambio. Y estoy segura que de fijo todos los estudiantes podemos aportar mucho teniendo siempre la mente abierta a nuevos cambios. Y ser parte del cambio. Muchísimas gracias, Maybel, por toda esta información tan importante y valiosa para todos nosotros los docentes. Durante todo este proceso de transformación curricular hemos escuchado sobre el diseño universal de los aprendizajes. Carolina, ¿podrías decirnos cómo se relaciona la transformación curricular con el DUA? Claro, por supuesto, Monse. Bueno, primero voy a hacer como un resumen de lo que significa diseño universal para el aprendizaje. Pues el diseño universal para el aprendizaje nace del diseño de arquitectura universal, que nos dice que cuando nosotros diseñamos o construimos algo, tiene que ser accesible, o sea, tiene que ser para todos. Entonces, por ejemplo, si vamos a hacer un mall, pues ese mall tiene que tener una rampa, tiene que tener pues ascensores, escaleras eléctricas para que todas las personas puedan ingresar. Los espacios de alimentación tienen que ser grandes, tienen que haber muchísimos baños, los baños adaptados para que todas las personas que visiten ese mall se vean beneficiadas y eso jalaría clientes. Entonces, desde la Universidad de Harvard, un departamento que se llama CAS, empezó a cuestionar y decir, bueno, si los docentes también son diseñadores, toman decisiones, elaboran el planeamiento, ¿por qué a la hora que diseñan ese planeamiento quedan estudiantes por fuera? Entonces, ¿por qué deberían de haber adaptaciones? El diseño universal para el aprendizaje toma las redes que ahora Maybel nos explicó, la del sistema límbico, la cognitiva, la ejecutiva, y nos posiciona 3 principios, el de implicación, representación y expresión, en cada una de estas redes y justifican la mediación pedagógica. El primer principio es el de múltiples formas de implicación. ¿Por qué? Bueno, desde la política curricular, poniendo a la persona como centro, al estudiante como lo más importante, al docente como tomador de decisiones en el proceso educativo. Nosotros, para aprender, ocupamos emocionarnos, ocupamos sorprendernos, ocupamos estar motivados, porque eso va a activar la atención y va a permitir que esos procesos pasen a
procesos de cognición superior posteriores mediante la atención y la memoria. Si a mí no me interesa lo que está pasando en el aula, si no significa para mí, si yo no se vincula con alguna de mis experiencias, entonces no hay aprendizaje significativo. Y si no hay aprendizaje significativo, va para la memoria a corto plazo y se desecha. Entonces, el diseño universal para el aprendizaje en el primer principio, en el sistema límbico, posiciona múltiples formas de implicación porque es ahí la motivación. ¿Cómo hago yo como docente para mantener a mis estudiantes emocionados, para que estén motivados, para que cuando llegue Carolina al aula digan, ahí viene la profe Caro y vamos a jugar, ¿qué vamos a aprender hoy? Si yo logro desarrollar todas esas estrategias, esas habilidades en el estudiantado durante todo el proceso, no solo al inicio de la clase, sino durante todo el desarrollo, voy a permitir aprendizajes significativos. En resumen, este principio de múltiples formas de implicación que se genera desde el sistema límbico es muy importante porque va a tomar en cuenta las redes afectivas, o sea, es donde el aprendizaje va a cobrar sentido para la persona estudiante. Va a decir, bueno, ¿por qué estoy aprendiendo esto? ¿Y de dónde va a salir esa pregunta? Porque está el componente emocional. Dado que se le va a tomar en cuenta al estudiante qué siente, qué quiere, qué le interesa, qué le gusta, qué no le gusta, y eso cuando la persona docente toma en cuenta esos sentimientos, esas necesidades, va a estimular el interés del estudiante y lo va a invitar a seguir aprendiendo. ¿Por medio de qué? Por medio de retos. Pero esos retos siempre tienen que llevarlos al éxito, porque si yo pongo un ejercicio, un trabajo que, no sé, genere un reto, pero no lo puedo terminar, no lo puedo realizar, entonces me va a invitar al fracaso, y cuando yo llego al fracaso me frustro, no me gusta, qué aburrido, qué pereza, no quiero saber nada de ese tema, o ese profesor no se le entiende, entonces a partir de ahí ya no me interesa, y cuando no me interesa no llego a cognición superior. Entonces este principio, en resumen, a mí lo que me invita a hacer es tome los sentimientos, tome las emociones del estudiante, éntrele por todos los canales sensoriales y que el estudiante diga, qué bonita esta clase, me siento en confianza, siempre estoy exitoso, me ponen a hacer cosas novedosas, me invita a reflexionar qué estoy haciendo ahorita y cómo lo puedo mejorar. Y me mantiene motivado. Si yo tengo un estudiante motivado durante todo el proceso educativo, si la persona estudiante está divirtiéndose durante la clase, si está jugando, si se siente parte de, si sus emociones son tomadas en cuenta, entonces esas emociones van a permitir que la atención y el interés se mantengan durante todo el proceso y va a ayudar a la memoria de trabajo a llevarse esos aprendizajes a memoria de largo plazo. Ahora, el otro principio que tenemos en el diseño universal para el aprendizaje se relaciona con el sistema cognitivo. Este principio se llama múltiples formas de representación y Maybe nos lo estuvo explicando durante toda su disertación. ¿Qué es lo que dice? Bueno, invita al docente que es tomador de decisiones y diga, ok, vamos a ver este tema, pero lo vamos a ver de muchas maneras, porque todos los estudiantes aprenden diferente. Todos los estudiantes sienten diferente, tienen intereses diferentes, y yo como docente, ¿cómo hago para llegarle a todos? ¿Cómo hago para saber que Carolina siente igual que Maybel, o aprende igual que Maybel o que Montserrat? Entonces, la mejor manera de hacerlo es llevar diferentes materiales, diferentes formas de presentarlo, diferentes estrategias, y ahora sí, llegar a todos los canales, para que aquel que es auditivo, cuando la profe empiece a hablar, vuelva a ver. Pero si ocupa movimiento, entonces Caro se levanta y empieza a moverse, entonces el estudiante vuelve a ver y dice, algo está pasando acá. Y aquel estudiante que ya está acostumbrado, no sé, en la parte visual, auditiva, y que eso es su preferencia, ve al profesor así muy divertido y dice, ay, algo es diferente, y va a motivar al estudiante porque es un componente adicional y va a propiciar entonces esa atención. Entonces, a la hora que yo presento la información, durante todos los momentos de la clase, durante todos los espacios, en todas las asignaturas, yo tengo que permitir muchas maneras. ¿Por qué? A la hora de que yo presento, me voy a enfocar en el qué voy a enseñar. Aquí es donde yo amarro el aprendizaje que espero. Aquí es donde ya yo le pongo el contenido, la parte académica, donde ya yo le pongo
lo que espero de ellos, donde yo pongo la meta de aprendizaje, donde voy a tratar, bueno, qué es lo que sabe el estudiante y hasta dónde quiero llevarlo. Entonces, yo necesito que lo que ellos saben lo generalicen y lo trasladen a otros conocimientos. ¿Cómo hago yo? Bueno, la información tiene que ser accesible para todos, o sea, fácil de entender, con instrucciones claras, el vocabulario tiene que ser sencillo, lúdico, divertido, que lo puedan tocar, que lo puedan generalizar, que permita también la memoria de transferencia. ¿Eso qué significa? Que lo que yo sabía, lo que ya me aprendí, que me sirva para algo y lo pueda generalizar en lo que estábamos viendo. Entonces, no sé, un estudiante, profe, es que ¿para qué nos va a servir esto? Pues, bueno, ¿se acuerda que ayer estuvimos viendo, no sé, las partes del cuerpo? Bueno, hoy vamos a analizarlo con los sistemas. ¿Para qué a mí me sirve la nariz con el sistema respiratorio? Entonces, a partir de ahí, yo empiezo a generalizar todos los aprendizajes, pero de muchas formas. Y siempre, siempre, porque estos principios no van aislados, van de la mano. Entonces, yo tengo que estar jugando, tengo que estar innovando, tengo que tomar en cuenta si el estudiante se me aburre, se me está quedando atrás, siempre con el primer principio, muchas formas de implicación para que este quede aprendizaje, para que el aprendizaje se logre consolidar. Y ahora, el último principio, que no es el menos importante, sino que es el que ya sale del estudiante, es múltiples formas de acción y expresión. ¿Por qué este sale del estudiante? Bueno, porque habla ya de las redes estratégicas. ¿Qué son las redes estratégicas? Toman en cuenta el sistema ejecutivo del cerebro. Cómo el estudiante, con todo lo que hemos trabajado, con todo lo que ha pasado en su proceso educativo, va a devolvernos esa información y va a hacerla propia. Va a construir su aprendizaje y va a decir, yo aprendí esto, esto y esto, y lo puede explicar a sus compañeros, lo puede generalizar en la casa, puede jugar con sus estudiantes. Este es el cómo del aprendizaje. Entonces, yo como docente, ¿qué debo hacer para propiciar esos aprendizajes que hemos venido trabajando y que logren ya establecerse como cognición superior? Bueno, pues permitirles de muchas maneras que ellos devuelvan lo que aprendimos. Entonces, ¿cómo hacemos eso? La parte educativa a veces se reduce un poco a la prueba escrita o al examen al examen de memoria. No, juguemos, que un debate, que quién quiere ser millonario, que un foro, que unas votaciones, que una prueba, que un ensayo, o sea, muchas maneras donde el estudiante, de acuerdo a la forma en la que él aprende, me diga a mí qué aprendió. Por eso la evaluación no es al final, es un proceso que es continuo, que es de muchas maneras, que se da durante todo el proceso educativo. Tiene que ser flexible, porque todos aprendemos diferente, sentimos diferente, necesitamos aprender las cosas o devolverlas de diferentes maneras. Me tiene a mí que decir, ok, ¿qué voy a planificar y cuál va a ser las estrategias que vamos a desarrollar para que el estudiantado lo logre? Me tiene que decir a mí, bueno, ¿qué es lo que espero yo de los estudiantes? Las metas tienen que estar claras, tiene que haber un seguimiento de cada uno de estos procesos. A la hora que yo junto estos tres principios y desarrollo mi estrategia de mediación, entonces la persona estudiante va a llegar a cognición superior. Entonces, el diseño universal para el aprendizaje posiciona la transformación curricular porque está centrado en el estudiante y está centrado en la persona docente a la hora que toma decisiones, pensando en las necesidades, en los intereses, en las emociones del estudiante, y lo invita de diferentes maneras a construir su propio aprendizaje mediante un rol donde él facilita y acompaña el proceso y no es depositario de conocimientos. Entonces, es ahí como el diseño universal se posiciona en la transformación curricular, Monse. Muchísimas gracias, Carolina. Y definitivamente nosotros los docentes necesitamos propiciar un espacio y trasladarle a nuestros estudiantes esos aprendizajes significativos que les permitan ser accesibles para todos y todas. Claro, y es mediante el duda que esto se posiciona. Muchas gracias a vos, Monse. Monse, ¿qué te parece si ahora vemos un video en donde estamos vinculando la plantilla del planeamiento con las diferentes secciones que tiene y el diseño universal para el aprendizaje, para que nos quede más claro para todos? Perfecto. Los invitamos a ver el siguiente video. Hola, mi nombre es Nelson Campos, asesor nacional en la Dirección de Desarrollo Curricular,
En esta ocasión conoceremos la nueva plantilla de planeamiento didáctico, la cual nos brinda mucha información para facilitar nuestra labor docente. La plantilla presenta varias secciones que describiremos a continuación. En el apartado de aspectos administrativos debemos anotar la información de nuestra Dirección Regional de Educación, nombre del docente y del centro educativo. Este apartado además nos indica el nombre de la asignatura, el nivel, curso electivo y periodicidad de planeamiento didáctico. Ahora veamos otras secciones que presenta la plantilla de planeamiento para apoyar nuestra labor docente. La primera sección de planeamiento tiene preestablecidas las habilidades que se potenciarán desde cada asignatura. Esta sección nos indica el nombre y definición de la habilidad y los indicadores o pautas para su desarrollo. Esta información se obtiene de la política curricular Educar para una nueva ciudadanía y las orientaciones para la mediación pedagógica por habilidades de la Dirección de Desarrollo Curricular. Estos documentos establecen 13 habilidades organizadas en 4 dimensiones. La dimensión maneras de pensar, color amarillo, para las habilidades de pensamiento sistémico, pensamiento crítico, resolución de problemas, aprender a aprender, creatividad e innovación. La dimensión formas de vivir en el mundo, color azul, habilidades de ciudadanía local y global, responsabilidad personal y social, estilos de vida saludable, vida y carrera. La dimensión formas de relacionarnos con otras personas, color naranja, con las habilidades de comunicación y colaboración. La dimensión herramientas para integrarse al mundo, color verde, con las habilidades de manejo de la información y apropiación de tecnologías digitales. Estos documentos también los podemos consultar en nuestra caja de herramientas. En otras palabras, esta sección nos brinda un marco general de las habilidades que trabajaremos con las personas estudiantes en cada asignatura. Ahora, ¿cómo podemos realizar la mediación pedagógica para desarrollar estas habilidades con las personas estudiantes? Para orientar nuestra mediación pedagógica, la segunda sección del planeamiento didáctico tiene varias columnas con información preestablecida, que nos permite ahorrar mucho tiempo en la planificación de la clase. En la primera columna se transcriben los indicadores o pautas para el desarrollo de la habilidad que fueron mencionados en la primera sección del planeamiento. Esto nos permite familiarizarnos con el desarrollo de las habilidades. En la segunda columna se transcriben los componentes propios de los programas de estudio de cada asignatura. En la tercera columna se anotan los indicadores del aprendizaje esperado. Estos se redactan tomando en cuenta el rasgo establecido para el indicador de la habilidad, que ha sido enriquecido por el componente del programa de estudio, en pro de detallar de forma precisa y comprensible un único aspecto por observar. Los indicadores de aprendizaje esperado corresponden a conductas observables. Ello permite recopilar información para valorar las pautas en el desarrollo de las habilidades y los conocimientos adquiridos a través del objeto de estudio de la asignatura. La persona estudiante lo potencia y demuestra durante las actividades de mediación. En la última columna, la persona docente debe redactar las estrategias de mediación. Estas estrategias consisten en la descripción detallada de las actividades para la mediación pedagógica. Se caracterizan por ser secuenciales, concatenadas, graduales y responden a la metodología establecida en cada programa de estudio. Lo anterior para abordar los indicadores del aprendizaje esperado. Además, se toman en cuenta los entornos y las condiciones de la comunidad donde se llevan a cabo los procesos educativos. Contextualización. La mediación pedagógica se desarrolla tomando en cuenta el diseño universal para el aprendizaje, DUA, para facilitar múltiples formas de representación de los materiales o documentos, diversas formas de acción, expresión y comprensión de los conocimientos y las habilidades desarrolladas por las personas, así como múltiples formas para mantener la motivación e implicación en su propio aprendizaje. Por otra parte, tenemos las rúbricas que podemos utilizar para la valoración del trabajo cotidiano de la persona estudiante. La tercera sección de planeamiento didáctico presenta los indicadores del aprendizaje esperado, con sus respectivos niveles de logro, inicial, intermedio y avanzado, para valorar el progreso del estudiante. Los niveles de logro se redactan tomando en cuenta el documento Orientaciones para la mediación pedagógica por habilidades. Recuerda que este documento también puede ser consultado en la caja de herramientas. Además, se presentan rúbricas para la valoración general de algunas habilidades que se potencian constantemente en la mediación pedagógica, como por ejemplo colaboración y comunicación. Vamos a la caja de herramientas e ingresemos al apartado de apoyos para el planeamiento.
Luego damos clic a la sección Plantilla de planeamiento para buscar el planeamiento didáctico que utilizaremos para trabajar en el aula. Para cualquier duda o consulta, puede escribirnos abajo en la sección de comentarios de este video. Si no han visto nuestro video sobre las secciones de la caja de herramientas, les dejamos el link abajo en la descripción y en la sección de comentarios. Hasta pronto. Entonces, Maybel y Carolina, muchos docentes estarán preguntando, ¿cómo podemos implementar todo esto? ¿Qué han hecho desde el Ministerio de Educación Pública que nos pueda orientar en este proceso? Vieran, Monse, hicimos un producto y un insumo que va a ser muy importante para todos los compañeros docentes, porque resulta que a la hora que uno planea, uno tiene que ir haciendo unas reflexiones. Recordemos que yo hablé que en los procesos cognitivos y las funciones ejecutivas, algo muy importante era aprender sobre lo que uno mismo está haciendo. Entonces, estos momentos son preguntas que tienen incluidas todos los principios del DUA y que el compañero o la compañera docente puede irse haciendo en el momento en que va a empezar a planificar, durante su planificación y después de haber dado la clase. Entonces esto les va a ayudar muchísimo porque son preguntas generadoras. Caro creo que nos va a explicar el primer momento. Ok, este primer momento es el de planificación. Antes de que yo como docente me siente a planear, ¿qué debería de saber? El momento está agrupado en 3 categorías. Está la población estudiantil, el contexto y mi labor docente. Entonces, ¿qué debo saber yo de la población estudiantil? Bueno, pues recordando lo que decía el principio de múltiples formas de implicación, ¿qué sienten mis estudiantes? ¿Qué expectativas tienen? ¿Cuáles son sus conocimientos previos? Tanto de la parte individual, o sea, de cada uno de mis estudiantes, como ver qué intereses comparten, cuál es su grupo etario, la lengua, los roles. Todo esto es importante a la hora que yo me vaya a sentar a diseñar mi estrategia de mediación. Sobre el contexto, qué recursos cuento, dónde está ubicado mi centro educativo, cuáles son las particularidades sociales, culturales, étnicas, porque todos los centros educativos son diferentes. Y mi labor docente, yo conozco así bien el programa, la política, lo que voy a trabajar. Sé cuál es el indicador de aprendizaje al que debo invitar a mis estudiantes a llegar, hacia donde los tengo que ayudar a llegar. Conozco la didáctica disciplinar, o sea, conozco bien de la asignatura que me va a tocar dar o requiero profundizar un poquitito, porque a veces se nos olvida, a veces ocupamos un refuerzo, tal vez Maybel dio una clase muy bonita, yo ocupo que ella me aporte, me colabore. Entonces, esto es muy importante que yo lo reflexione, lo analice antes de que me siente a diseñar mi estrategia de mediación, porque ahí marcaría la diferencia. Y en el segundo momento, Monse, ya es cuando la persona docente está construyendo su planeamiento, que es la hipótesis que él lleva al aula. Yo le digo hipótesis porque tampoco es una camisa de fuerzas, ¿verdad? Hay cosas que siempre pueden ocurrir y que más bien nosotros tenemos, pero siempre es importante llevar una guía. Ahí tenemos 4 categorías. Una es la contextualización, en donde la persona docente toma en cuenta los intereses del estudiante, las estrategias que sean realmente culturalmente pertinentes y de acuerdo con el grupo etario. Con respecto a los enlaces en conocimientos previos, es como unir por medio de puentes cognitivos el aprendizaje que se está exponiendo con los aprendizajes previos que ya los estudiantes tienen y han adquirido, tomando en cuenta la secuencia curricular que viene en los diferentes programas de estudio. El tercer momento, la motivación. ¿Qué actividades voy a diseñar que realmente motiven, que capten la atención, que ayuden al estudiante al aprendizaje colaborativo? Recordemos que la colaboración y la comunicación son 2 habilidades importantes dentro de las 13 habilidades que tenemos para desarrollar por medio de esos aprendizajes esperados. Y por último, la mediación que yo hago como docente. Si promuevo la aplicación realmente de las diferentes habilidades vinculadas con los aprendizajes, si logro llegar por todos los indicadores de esa habilidad, si he identificado
actividades que me permitan pasar de un nivel de desempeño inicial a uno intermedio hasta llegar a uno avanzado, que es como la meta que queremos llegar. Y si realmente estoy presentando los materiales de diferentes formas y si a la hora de plantear las actividades estoy poniendo diferentes formas o planteo diferentes formas en que los estudiantes me demuestren lo que están aprendiendo. De igualmente, si el vocabulario es claro, si es accesible. Entonces, esas preguntas son muy importantes. Y cuando yo termine el planeamiento, tengo que verlo como de forma general y decir, ¿realmente quedé satisfecho con lo que planeé? ¿Puedo mejorarlo? Y si lo puedo mejorar, eso es un círculo de calidad. Siempre estarnos preguntando cómo mejorar lo que hacemos. Y Caro les va a explicar el último momento. Ok, aquí es ya cuando fui a dar la clase, ¿cómo me fue? Nosotros creemos en esto de aprender, reaprender y desaprender. A veces el cerebro no le gustan mucho los cambios, entonces hacemos las cosas de una misma manera porque el cerebro nos tiende a hacer las cosas de la misma manera, pero en la parte de mediación pedagógica, para que de verdad se consolide el proceso de transformación, yo tengo que autoevaluarme y reflexionar cómo fue mi planeamiento, qué fue lo que hice, tomando en cuenta las mismas categorías que Maybel acaba de explicar, la contextualización, el enlace, los conocimientos previos, la motivación y la mediación centrada en la persona estudiante. ¿Cómo hago yo? ¿Cómo me fue? Entonces, ya desarrollé la clase y me pregunto, ¿las actividades de verdad estaban contextualizadas al grupo? ¿Llegaron a todos? ¿Tomé en cuenta sus intereses y sus diversidades culturales? El enlace con los conocimientos previos. Yo como docente digo, bueno, de todo lo que sabían, ¿cuáles fueron las estrategias que yo utilicé para que ellos me dijeran a mí lo que sabían y poderlos invitar a llevar a lo que sabían y poderlo trasladar a otro conocimiento funcional que sea significativo? Fue divertido, jugamos, se motivaron, nos reímos, aprendimos, los invité a experiencias de reto, fueron exitosas, hubo trabajo colaborativo entre los compañeros y ya en la parte de los aprendizajes esperados logré pasar por los indicadores de la habilidad, que es lo más importante. Pude llevarlos, lo propicié situaciones en el estudiante donde relacione el aprendizaje esperado con experiencias de la vida cotidiana. ¿Para qué me sirve esto? Y los estudiantes le tomaron sentido al aprendizaje. Presenté muchos recursos, diversidad de materiales, utilicé no solo el ambiente de aula, sino todos los recursos que me ofrece a mí el contexto educativo para poder desarrollar mi temática. Y al final, como dice May, o sea, son círculos de calidad. ¿Me siento orgulloso o puedo mejorar? Porque es una tarea siempre, cada vez que yo llego al aula, todos los días, digo, voy a enfrentarme a personas, a seres humanos que sienten, que necesitan, que esperan de mí. Entonces, si en eso no me fue muy bien, ¿qué puedo hacer para mejorar mi labor docente? Entonces, estos momentos nosotros los podemos encontrar en la caja de herramientas y ahí van a estar, y nosotros invitamos al personal docente como tomador de decisiones que a la hora que construya su estrategia de mediación se siente y reflexione, y ya después de implementada, pues se autoevalúe también, porque todos estamos aprendiendo. Excelente, entonces es sumamente importante que nosotros como docentes pasemos por estos 3 momentos y no omitamos ninguno a la hora de realizar pues nuestro planeamiento. Y también les pregunto, ¿existe alguna propuesta que nos permita organizar el aula que vaya vinculado y de la mano con todo este proceso de transformación curricular? Sí, claro, la parte física del aula es fundamental. En todo el proceso de transformación. Nosotros no queremos ver una única forma, iría en contra de las múltiples formas que hemos estado repitiendo una y otra vez, ¿verdad? Entonces existen múltiples formas también en cómo nosotros podemos ir acomodando nuestras aulas, pero queremos trabajar con 3 ideas fuerza o 3 conceptos claves que son conecta, descubre y aplica. No necesariamente estos llevan un orden. Yo puedo empezar por descubre, por aplica, por conecta. Generalmente la parte de conecta habla de la parte interactiva, de compartir, de hacer ese mapeo de conocimientos previos. Entonces ahí se sugiere un semicírculo, un círculo donde todos nos podamos ver, donde podamos reconocernos todos a los ojos y ver cómo interactuar de una forma constructiva, ¿verdad? Para que ese aprendizaje realmente se dé. En la parte de descubrir va muy unido a lo que es investigar, imaginar, profundizar, innovar.
Entonces ahí sugerimos agrupaciones, pueden ser en parejas, puede ser en grupo pequeño, ¿verdad? Entonces esa parte es de descubrir y una parte de aplicar en donde ya podamos desarrollar y proponer cosas nuevas y a partir de lo que habíamos investigado, indagado, podamos construir nuevos aprendizajes que realmente sean significativos. Ahí hablamos de espacios de plenaria, de debate, de lugares donde nuestra voz sea escuchada y donde todos sepamos que todos venimos a aprender, la persona docente y la persona estudiante, todos aprendemos juntos. Entonces a eso le hemos llamado también aulas transformadoras, en donde no necesariamente todo el mundo tiene tecnología, puede empezar desde cómo yo acomodo pero también vamos avanzando hacia lo que hemos llamado aulas RTC, que son aulas donde la parte tecnológica es fundamental, porque recordemos que también en estas múltiples formas la tecnología es fundamental. Ya hay una aula instalada, que son las imágenes que estamos viendo en este momento, que está en el Colegio Luis Doble Segreda de San José y que ya es el primer modelo o la primera aula que tenemos donde estamos descubriendo, conectando y aplicando conocimiento. Entonces, compañeras, les pregunto, ¿por qué es necesario este cambio en la mediación pedagógica? Yo creo que todos hablamos de la calidad de la educación y todos sabemos que la calidad es nuestro gran desafío, nos lo han dicho múltiples investigaciones y desde mi perspectiva la calidad es una responsabilidad de todos y de todas y empieza en cada aula, en cada ambiente educativo en donde haya un docente comprometido, tomador de decisiones que quiera hacer la diferencia, que quiera dar ese salto cualitativo y que quiera realmente junto con sus colegas y su centro educativo, su supervisión, su dirección curricular, hacer la diferencia hacia una educación de calidad para todos y para todas. Claro, y también esta transformación es necesaria porque basa en la persona, está primero en los intereses del estudiante y en que lo que él aprenda sea significativo y cobre sentido y que después lo pueda utilizar en situaciones de la vida diaria. Hay un montón de aprendizajes que están por ahí colgando que a veces yo digo, ay, me hubiera gustado que me dieran más de tal cosa o de tal tema, pero es para esto, para centrarme en el interés del estudiante y poder llevar esos aprendizajes a otros aprendizajes que le vayan a funcionar durante toda su vida. Muchísimas gracias, Maybel, muchísimas gracias, Carolina, por estar con nosotros hoy. El aporte de ustedes definitivamente es muy valiosa para todo el quehacer de nosotros los docentes. Muchas gracias. Y muchísimas gracias a cada uno de ustedes por acompañarnos. Esperamos que este espacio haya sido de enriquecimiento para cada uno y para cada uno de nosotros.